La izquierda y sus ONGs quieren a Bukele tras las rejas por cometer delitos de lesa humanidad en contra de los presos. Un grupito de expertos internacionales en derechos humanos acusaron al presidente Bukele ante la ONU y la CIDH por detener injustamente a casi 90,000 inocentes palomitas bajo el régimen de excepción. La detención arbitraria de más de 89,000 personas. ¡Libérenlo ya! Estos expertos extranjeros que nunca vivieron el flagelo de las pandillas acusan al presidente Bukele de no respetarle el debido proceso a los mareros, a quienes presumen inocentes a pesar de tener tatuajes de pandilleros hasta en el cereguete. Soy salvatrucha. Yo sé de gente que se dedica a salvar focas o delfines, pero no de alguien que salvara truchas. Además, saquen el Kleenex porque tenemos nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Que toque el violín Don Cangrejo, porque la pseudo periodista autoexiliada Angélica Cárcamo, expresidenta de la apestosa APES, se hace la sufrida ante las cámaras y correteó a 2 funcionarios del gobierno acusando al régimen bukeliano de ser el culpable de que los periodistas como ella estén en el exilio. Y el exilio de varios periodistas, más de 53 periodistas salidos del país en este contexto. Porque no le quieren dar declaraciones a la prensa si están diciendo que respetan la libertad de prensa en El Salvador. Vicecanciller, ¿por qué no responden a los periodistas? Tengo que retirarme. Pero ¿por qué no dan declaraciones acerca de lo que ocurre? Habemos periodistas exiliados, aquí tengo un ejemplo. Y que se vaya mucho a la chingada. Y hablando de más perseguidos de la dictadura, la lista sigue creciendo. La momia alemana de Paolo Luers despertó de su sarcófago y también se autocoronó como inocente palomita y como la nueva víctima de esta semana de persecución política de la dictadura bukeliana. En el juicio que me hicieron, juicio político, de persecución política, en ausencia me condenaron. ¡Ay, ajá! Además, Munra, el inmortal, asegura que en El Salvador hay 80 presos políticos, pero dice que ni siquiera los conoce. Bueno, hay unos 80 presos políticos, pero yo no soy nadie que yo conozco. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y el diputado Edgardo Mulato generó una ola de críticas en redes sociales con sus recomendaciones al pueblo de que ya no busquen empleo y mejor que todos se hagan emprendedores. Debemos dejar de buscar empleo. Debemos dejar de buscar empleo. Yo le digo mucho de manera personal a las personas, de manera personal a muchas personas. ¿El para qué cosa de quién? No busquemos empleo, emprendamos. Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, noticias de otro nivel. Porque te las pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial, ¡comenzamos! Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Los zurdos defensores de derechos humanos han lanzado una nueva ofensiva en contra del presidente Nayib Bukele y han salido nuevamente a abogar por los derechos de los detenidos bajo el régimen de excepción, alegando que son las víctimas del malvado régimen bukeliano que les ha violado sus derechos humanos. ¡Qué hijo de puta! Como todos los ataques anteriores de los zurdos contra el presidente Bukele no han dado resultado, ahora han creado un grupito internacional de expertos juristas, conocido como HIPES, que le están pidiendo a la ONU que presente cargos contra el presidente Bukele en la Corte Penal Internacional por violarle los derechos a sus defendidos y por cometer graves delitos de lesa humanidad en contra de los querubines detenidos bajo el régimen de excepción. El régimen de excepción es esencial por cuanto constituye un entramado jurídico que ha permitido la perpetración de graves violaciones de derechos humanos y que esas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir o configurar una base razonable para creer que también se podrían caracterizar como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Este grupo de expertos defensores de mareros está conformado por 5 juristas extranjeros que presentaron un informe de casi 300 páginas ante la ONU y la CIDH en el que señalan al presidente Bukele de detener arbitrariamente, es decir, injustamente, a 90,000 inocentes palomitas sin respetarles el debido proceso. El informe de este grupo concluye que existen
bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Se trata de una conclusión técnica basada en muchas fuentes verificables. Y las cifras que documenta el informe son contundentes, ¿no? Más de 89.000 detenciones realizadas durante el régimen de excepción han sido arbitrarias y se han llevado a cabo sin garantías básicas del debido proceso. 8.000 fueron reconocidas por el propio presidente como sin justificación o sin motivo. Se han documentado 403 muertes bajo custodia, incluidos 4 niños, y 540 desapariciones forzadas hasta febrero del 2025. El informe de este grupito de expertos reportó a la ONU que en El Salvador hay más de 89.000 personas detenidas arbitrariamente, miles de denuncias de torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, así como la persecución judicial de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Pero señores, paren las orejas, porque según el informe de estos expertos internacionales, el gobierno de Bukele es el villano de la historia por estar atacando a los mareros y a los opositores, quienes según estos activistas son las víctimas del cuento, porque no solamente han sido detenidos injustamente, sino que también han sido torturados en las cárceles salvadoreñas. El informe identifica 2 ataques que son distintos porque están conectados. El primero dirigido contra miembros de las pandillas o personas percibidas como tales, y el segundo contra opositores o personas también percibidas como tales. Y ambos incluyen similares actos inhumanos, detenciones arbitrarias, tortura, muerte bajo custodia. Escuchó usted bien. Dicen estos expertos que Bukele está atacando a los pobrecitos mareros y a la oposición. Repitamos la repetición. El informe identifica 2 ataques que son distintos porque están conectados. El primero dirigido contra miembros de las pandillas o personas percibidas como tales, y el segundo contra opositores o personas también percibidas como tales. Vaya señores, para estos expertos extranjeros que nunca han vivido en El Salvador, los mareros y los opositores son violentados por el gobierno. Hágame usted el favor. Aquí se les cayó la paja de que ellos solamente defienden los derechos humanos de los inocentes. Mentiras, ellos mismos están diciendo que los mareros son las víctimas del régimen, que han sido detenidos injustamente, que no hay pruebas de que los niños del Secot sean mareros. No. Bueno, sí. Vaya, por fin los zurdos aceptan que son defensores de terroristas. Por eso nunca se pronunciaron ni sacaron informes cuando El Salvador era la capital mundial de los homicidios. Ahí calladitos estaban, cómodos y alivianados en sus oficinas, lucrándose con la sangre de los pueblos. Por eso antes ni les importaba El Salvador, ni tampoco sacaron informes de 300 páginas en contra del gobierno de Arena y el FMLN, que patrocinaban a los mareros para que siguieran asesinando y extorsionando al pueblo salvadoreño. ¿Dónde estaban esos expertos? Es la gran pregunta. Nunca se pronunciaban por las miles y miles de víctimas de los pandilleros y del Estado que era cómplice de sus crímenes. Ahí no se les veía ni el cacho a todos estos expertos internacionales. Hasta ahora que la población salvadoreña vive tranquila y segura y respalda las políticas de seguridad del gobierno de Bukele, hasta ahora que todos los muchachos sanos están presos, porque para ellos MS significa muchachos sanos, son pasmados pues. Resulta que a cada rato pasan sacando un informe pidiendo cárcel para Bukele. Queda otra vez claro con este informe que para los zurdos las únicas víctimas son los delincuentes, son los presos. Es como dijo el presidente, parecen el bufete jurídico de los criminales. ¿Por qué nunca vimos a estos expertos pidiendo justicia por los derechos de las víctimas de los mareros? Nunca se pronunciaban por la corrupción y la impunidad del sistema judicial de aquella época, que dejaba libres a los mareros a los 2 años por falta de pruebas para que siguieran masacrando a Juan Pueblo. Cuando el pueblo era la víctima del Estado, ahí no les importaba el debido proceso ni el Estado de Derecho. Ahí nunca se les vio ladrar a estos activistas y ONG zurdas. Pero ahora que la mayoría del pueblo vive tranquilo y que los únicos que ladran son los chuchos de la oposición, resulta que ahí la izquierda ha enfocado toda su artillería pesada contra el país más seguro de América. No podemos ir a votar. Pero ya vimos que a estas ONG zurdas no les importan los derechos humanos de los inocentes. Eso es mentira. La ONU, la OEA y todas estas ONG de derechos humanos jamás les ha preocupado el pueblo. Si ellos eran los que patrocinaban a los mareros. ¿Saben por qué? Porque sus informes nunca denuncian la
las miles de violaciones a derechos humanos en países como Nicaragua, Venezuela, Brasil, Cuba, Colombia y México. ¿Y saben por qué? Porque son países gobernados por zurdos. Por eso Chucho no come chucho. Y ahora pasan día y noche atacando a Bukele, porque en primer lugar están ardidos porque exhibió la falsedad de estas ONGs bazooka que se fueron de El Salvador a hacerse los perseguidos porque no querían pagar impuestos, y además porque les metieron presos a los niños. Ya no pueden lucrar como antes con la sangre del pueblo salvadoreño. Por eso es que solamente arrecian sus ataques contra el presidente Bukele y jamás dicen nada de todas las violaciones a los derechos humanos en México y en Colombia, porque Petro y la Sheinbaum son cómplices de los criminales. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Pero bueno, señores, solo falta leer quiénes son las fuentes de estos expertos para desmontarles la pantomima. Escuche bien, este informe sacó sus cifras de estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. ¿Quiénes son la sociedad civil? Ronald Milmañas, Movir, el Bloque Revolucionario de los Maestros Rochi y ONGs como Chistosal, el Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos del Salvador y Socorro Jurídico Humanitario, así como organizaciones como la Homeboys Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Además, consideraron testimonios directos de víctimas y familiares. El chiste se cuenta solo. Oigan la fuente. Chistosal, una ONG zurda que financiaba el FMLN. Socorro Jurídico, una ONG marca ACME que ni tiene personería jurídica y que se la inventó la Ingrid Escobar, una frentudita que perdió el juez en la asamblea. Además, Amnistía Internacional, Homeboys Rights Watch y la WOLA, que es patrocinada por la Fundación de Soros, que a los del Faro no les gusta aceptar que son patrocinados por Soros, pero ahí están las evidencias. Toda la red de ONG de izquierda y todos los medios que orquestan estos ataques sincronizados en contra del gobierno de Bukele, como el Faro, la revista Fuck, Gato Miado, Focos, El País, son financiados por la Fundación de Sociedad Abierta de George Soros, que ya sabemos cuál es su agenda: atacar gobiernos que combaten la criminalidad y no a los gobiernos zurdos defensores de criminales porque son sus aliados ideológicos. Ve qué bonito. Pues queda claro, señores, que el ataque de los zurdos y sus ONGs defensoras de criminales van a seguir arreciando los ataques contra Bukele, porque para eso les pagan y lo quieren ver preso, dicen. ¿Qué dice el pueblo? No creo. Pero siempre les sale el tiro por la culata. Siempre terminan haciendo más famoso al presidente y gracias a su popularidad, más gobernantes quieren aplicar su modelo de seguridad. Y eso no lo soportan los zurdos. Ellos no pueden permitir que más gobiernos quieran acabar con los delincuentes, porque se les cae el business, se les cae la justificación para su financiamiento, porque ellos viven de defender el crimen, de los premios, de los libros, de vivir con los mareros como aquel. Por eso el sobrino de Davison decía que las maras cumplían un rol necesario en la sociedad. Las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Pero señores, ya lo dijo el presidente Bukele, sigan lanzando sus condenas, sigan defendiendo angelitos, sigan presumiendo la inocencia de los mareros, sigan con sus ataques orquestados, porque cuando toda la izquierda se une para atacarte, solo significa que lo estamos haciendo bien. Pese a los resultados extraordinarios, han mentido todo lo que han querido sobre nuestras medidas de seguridad. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Y pasamos al capítulo de hoy de La Rosa de Guadalupe, mejor dicho, de La Rosa de Angélica la mártir, de Angélica la sufrida, de Angélica la dramática. Acompáñeme a ver esta triste historia. Y es que durante ese evento donde los expertos internacionales en derechos humanos presentaron sus acusaciones contra el gobierno de Bukele, asistieron dos funcionarios del gobierno, la viceministra Adriana Mira y el procurador René Escobar. Pues agárrense porque aquí sí hubo persecución, porque estos dos funcionarios fueron correteados en el hotel por dos pseudo periodistas de la oposición. Entre ellas la Angélica Cárcamo, la reina del drama, expresidenta de la apestosa APES, que literalmente persiguió a estos funcionarios al borde del acoso.
Y escúchenla, casi llora haciéndose la víctima, diciendo que por culpa del malvado régimen bukeliano, todos los periodistas están en el exilio, sufriendo por estar lejos de su país, pobrecitos. Acompáñenme a ver la triste historia de la Angélica. Es que ni Sufrido Reyes sufre tanto como ella, ni la Llorona sufrió tanto al perder a sus hijos. Respetados representantes del Estado, tenemos preguntas de la prensa, ¿podrían respondernos, por favor? Representantes del Estado, tenemos preguntas de la prensa, ¿podrían respondernos, por favor? Mucho gusto. Hasta luego. Mucho gusto, gracias. Estimados representantes, ¿cómo justifica la representación del Estado de la criminalización de Ruth López y el exilio de varios periodistas, más de 53 periodistas salidos del país en este contexto? Porque no le quieren dar declaraciones a la prensa si están diciendo que respetan la libertad de prensa en El Salvador. Vicecanciller, ¿por qué no responden a los periodistas? Tengo que retirarme. Pero ¿por qué no dan declaraciones acerca de lo que ocurre? Habemos periodistas exiliados, aquí tengo un ejemplo. ¿Puede hablarme, por favor? ¿Por qué se niega a hablar? No, vicecanciller, véanos a los ojos y véanos, estamos afuera por su régimen. Véanos, por favor. No tenemos armas, hablamos, tenemos micrófonos. Respóndale a la prensa. Esa es la representación de El Salvador. Un régimen que no le responde a la prensa, pero dice en medios que sí lo hace. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Miren el papelón de esta pseudo periodista. Es que sí son corrientes. Les encanta el drama y el show. Ya casi lloraba la mujer. ¿De cuándo acá es obligación de los funcionarios responderle a estos activistas malcriados que se hacen pasar por periodistas? Y peor cuando llegan con la espada desenvainada, casi poniéndole la cámara encima. Es que nada tiene que ver la libertad de prensa con no responderle a estas maitras malcriadas, que más parecen reporteras de Ventaneando que periodistas serias. Pero ¿qué podemos esperar de la mártir de la Angélica? Que por cualquier babosada saca un comunicado de la APES haciéndose la víctima. No puedo pedir más que otro Oscar para la Angélica por su excelente papel de sufrida y por esos delirios de persecución que tiene, como todos los de la oposición, que siempre piensan que Bukele los anda siguiendo por todas partes. Hasta en el baño lo ven, pues. Hasta en los sueños se les aparece. Vayan a pasar consulta con el doctor Cloroformo a ver si se curan. Angélica, ya siéntese, señor. ¡Cállese, señora! Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Ir a inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros, se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Y hablando de más perseguidos políticos, definitivamente vamos a crear en este programa una sección del perseguido político de la semana, porque ya vio que todas las semanas hay un nuevo perseguido político y resulta que siempre es un corrupto, un malandro, un activista, un pseudo periodista, un sacerdote o un delincuente de la oposición, que se van a hacer la víctima a otro país a pedir asilo y allá como no los conocen los enganchan a todos. Pues esta semana el antiguo espíritu del mal, mejor conocido como la momia alemana Munra Luers, transformó su cuerpo decadente y despertó de la tumba para proclamarse perseguido político. Dice que el régimen lo ha condenado injustamente solamente por negociar con mareros y que por culpa de Bukele lo echaron del diablo de hoy. Que me encuentro luego de que fui en el juicio que me hicieron, juicio político de persecución política, en ausencia me condenaron. Y esto creó una situación que el diario de hoy, donde yo he publicado durante como 15 años, ya no está en condiciones de seguirme publicando. Eso ya, la presión que tienen los medios, tú lo sabes, sí, los diarios, es inmensa y se haría más grande si yo sigo publicando ahí, siendo para ellos, para el gobierno, un prófugo y un
condenado. ¡Ternurita! Vaya, señores, dice la momia Luers que haberle dado pisto a los mareros por órdenes de arena no es delito. Que eso es lícito, dice. Que él es otra inocente blanca palomita como todos los niños del SECO. ¡Sinvergüenza! Pues el prófugo de Munra Luers también se sacó otra cifra de la manga, como lo hacen todos los opositores. Se inventan unas cifras a saber de dónde, no hay ni siquiera evidencias y resulta que la ONU y la CIDH les cree. Hágame usted el favor. ¿Se creen las cifras que sacaron de la manga Chistosal y Socorro Jurídico por un testimonio que le dio un familiar de un preso? ¿Y quién dice que eso es verdad? Pero ningún medio internacional cuestiona eso. Todo lo dan por cierto. ¿Son pasmados o qué? Pues como diría la Vía Bull. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Pues Paola Orur se sacó otra cifra, dice que hay 80 presos políticos en El Salvador, pero para más joder dice que ni los conoce. Él mismo acepta que es mentira. Pues qué cachada con estos perseguidos. Ellos mismos se exhiben como mentirosos y charlatanes y la ONU le cree el papel de víctima. Hágame usted el favor. Bueno, hay unos 80 presos políticos, pero yo no soy nadie que yo conozco. Pero ya, por ejemplo, con el montón de gente del régimen de excepción, ya todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero todo el mundo en los barrios y comunidades pobres sabe quiénes son y sabe cómo eso ha destruido familias. No lo sé, Rick, parece falso. En otra noticia que incendió las redes y la polémica esta semana, tenemos las declaraciones del diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, el peor enemigo de la Vía Bull, que durante una comisión le recomendó al pueblo salvadoreño que dejen de buscar empleo y que mejor se vuelvan todos emprendedores. Eso es algo que en El Salvador debe estar ya en la mente de nosotros. Debemos dejar de buscar empleo. Debemos dejar de buscar empleo. Le digo mucho de manera personal a las personas, de manera personal a muchas personas. ¿El para qué cosa de quién? No busquemos empleo, emprendamos. Estas declaraciones desataron el desvergue en redes sociales contra el diputado Mulato, porque si bien es cierto lo que dice Mulato se oye muy bonito, está muy desconectado de la realidad del salvadoreño de a pie. Hay que decirlo. Y es que el problema de estas declaraciones no son el mensaje, son el mensajero. Porque efectivamente, en un mundo ideal, en un mundo de color de rosa, en Disneylandia, todos desearíamos tener nuestro propio changarro y ser nuestros propios jefes. Es el sueño de todos. Pero lo que indignó a mucha gente fue que se oye muy lindo viniendo desde la posición, los privilegios y la comodidad de un político, en este caso de un diputado, que todos sabemos que los políticos tienen influencias y conectes que no tienen la población de a pie. Solo basta ver lo difícil que es para un salvadoreño de a pie acceder a créditos de la banca para poder emprender aunque sea con un negocito pequeño, o las miles de trabas, burocracia, pagos, leyes que hacen que emprender hoy por hoy sea un huevo para los salvadoreños. No es una excusa para no hacerlo, pero hoy en día las condiciones para emprender para un salvadoreño de a pie, que no tiene conectes, ni influencias, ni un capital para empezar, son demasiado difíciles. Si fuera chiche como se oye, todo el mundo fuera emprendedor, pueden ser que las intenciones del diputado Mulato sean buenas, porque después en esa comisión dijo que el gobierno está creando poco a poco, a través de CONAMIPE, condiciones favorables para que más y más salvadoreños se hagan emprendedores, pero todavía falta. Esa no es nuestra realidad actual. Como les digo, eso es un mundo utópico. Eso es un sueño muy bonito, pero no todos los salvadoreños pueden darse el lujo de renunciar a su empleo y ponerse a emprender, porque emprender en El Salvador implica un riesgo que no todo el mundo puede darse, porque hay que comer todos los días, porque hay que mantener chamacos y porque hay que pagar deudas y recibos. Si del 100% de gente que emprende en el país, quizás solamente un 10%, por decir mucho, tiene éxito, el 90% fracasa en el intento. Ese riesgo implica emprender en El Salvador y los que lo han hecho lo saben. ¿Por qué? Porque las condiciones para el emprendedor todavía siguen siendo cuesta arriba si no tenés los conectes y las influencias de un político. Como les repito, yo no estoy en contra de lo que dice el diputado Mulato, pero sí entiendo la indignación cuando viene de alguien que tiene una posición ventajosa. Ese es el punto. Es como que un diputado le diga a la gente, no sé cómo el pueblo no ahorra. Obviamente se escucha fácil cuando tenés seguro tu salario bonito en la asamblea, pero decirle que ahorre al que vive coyol partido, coyol comido, es como darle una patada en los coyoles. Es que hay que ubicarse, señores. Hay que ubicarse. Verdaderamente, diputado,
licenciado, asesórese antes de hablar, porque hay algunos que nunca hablan y cuando vienen a hablar se cajetean en todo, ¿de acuerdo? Se ponen de pechito para la oposición y por eso agarran de base muchos diputados. ¿Para qué tienen tantos asesores ahí si la van a terminar cajeteando? Que alguien me explique. Y no vayan a comparar las condiciones de Estados Unidos o de otro país para los emprendedores que las que hay en El Salvador, que todos sabemos que son abismales. Yo en verdad espero que los diputados propongan más leyes para ayudar a los emprendedores, mayores beneficios, mayor acceso a la banca y que algún día podamos, como dice Mulato, todos ser emprendedores y ya nadie ser empleado. Amén, hermano. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales buscándome como Soy José YouTuber en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este contenido a través de PayPal y a través del botón de Super Gracias. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber, noticias de otro nivel, que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. El show de José YouTuber.